Muy buenas y bienvenidos a la segunda edición de La Azotea. Fíjense ustedes, claro, uno acostumbrado a hacer radio, sobre todo, pues no cae en esto que llaman el raccord, ¿no? Que es la coherencia entre el peinado, entre una escena y otra, en la vestimenta, entre otras cosas. Bueno, pues por eso aquí me ven casi, bueno, en pleno mes de noviembre, ¡ay!, con mangas cortas. Claro, la entrevista que vamos a hacerles a continuación se grabó cuando todavía, aquí en Cádiz al menos, no hacía nada de frío. Y como el frío llegó tan de repente, pues claro, la presentación se graba a posteriori de la entrevista. Y aquí me tienen, no sé a cuántos grados estamos, pero yo tengo mucho frío, así que lo que vamos a hacer es irnos a la entrevista. Vamos a hablar con Óscar Lamela Méndez, escritor gaditano que lleva ya 3 novelas, la tercera y la última es de la que nos habla, llamada Insepulto. Ahí que nos vamos a echar un ratito con Óscar Lamela. Bueno, pues ya estoy aquí y al otro lado de la pantalla, en Madrid, tenemos a Óscar Lamela, autor de los libros Llamada de Sangre y Los Pasos del Fin, que ahora está inmerso en la presentación de su último libro, que se llama Insepulto. Muy buenas, Óscar. Hola, muy buenas y muchísimas gracias por la invitación. Ante todo, ¿cómo estás? Bien, acabado de despertar de la siesta, pero bien. Oye, lo primero de todo, antes de hablar incluso del libro, quería preguntarte, porque claro, quiero que me cuentes el secreto de cómo un hombre con 2 niños, uno de ellos un bebé, con un trabajo que te ocupa gran parte del día y con una pareja a la que hay que, evidente, hacer caso, ¿no? Y ocuparse de ella, puede leerse en un año, pues no sé cuántos libros. La última vez, no sé cuántos me dijiste. ¿Cuántos llevas? Pues ahora estoy con el último de Stephen King, Billy Summer, que es el número 23. 23. Bien. 2 por mes, prácticamente. Sí, la verdad es que ha sido el primer año que he superado mi récord, que normalmente era uno por mes. No me ponía más presión. Y nada, contestando a esa pregunta, pues ha sido simplemente el hecho de que me ha tocado un bebé muy bueno. Pablo es un niño que duerme mucho, no es como su hermana Naya, que es más revoltosa. Y nada, en estos 4 meses que he tenido de baja de paternidad, pues lo he aprovechado mientras él dormía, encima mía o al lado mía en la cuna, y he devorado libros. ¿Y qué significa para ti, ahora que lo has dicho, Stephen King? Mm, Todo, prácticamente todo. No te puedo decir que es el primer autor que he leído en mi vida, porque evidentemente cuando eres pequeño, por desgracia, en el colegio, te obligan a leer libros que no te gustan y todo eso, pero sí que fue el primer autor que marcó mi vida y sobre todo que marcó la línea que llevo a la hora de publicar libros. Oye, por cierto, ahora que has dicho eso de que cuando somos pequeños nos mandan a leer libros que no nos gustan, ¿tú crees que eso nos marca de pequeño a la hora de que una persona sea lector o no? Definitivamente, definitivamente, porque ya lo he hablado con mucha gente, tanto por privado o en directos y tal, y el hecho de obligar a un niño o una niña a leer cierto grupo de libros es un craso error, o sea, hoy y sobre todo hoy en día. Yo creo que básicamente lo más fácil para fomentar la cultura en los jóvenes es intentar, yo sé que es muy difícil, ¿no? En una clase de 25 niños o 30 niños, eh, estudiar a cada uno de ellos para asignarle un libro que, Claro. que tú creas que le puede gustar, ¿no? Pero sí puedes coger, optar y decirle, a ver chicos, yo no os voy a poner una lectura obligatoria, pero sí os voy en el marco de hobbies que tú tengas, busca un libro o dímelo Efectivamente. y yo te busco un libro que a ti te guste. Y en esa, vamos, mi hija mayor, Nerea, empezó a leer así por eso. O sea, por sí sola, sin la obligación del colegio, empezó así y en varias asignaturas suyas han llegado a conseguir hacer eso, que optar a que el niño elija el libro que quiera. Ujú. Oye, me has dicho que llevabas 23 libros, ¿no?
¿Esto Sí. lo ha superado el año del confinamiento o no? No, 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 ¿No no. crees? Claro. El año del confinamiento, o sea, el año pasado, que parece que fue hace siglos Sí. ya, pero fue el año pasado. No te puedo decir exactamente cuántos, pero sí te lo puedo decir. Creo que fueron 13 o 14. Me superé uno por mes simplemente, y es porque ese año me dediqué a leer tochos, bastante tochos. Claro. Este año ha sido una mezcla de ambos, libros que a lo mejor me han durado 15 días o incluso 5. Hay libros que me lían 5 días. Y ahora no, ahora estoy compaginando una cosa con otra. Por ejemplo, Stephen King es un autor que no me gusta devorar rápidamente, me gusta saborearlo, y me pueden durar sus libros un mes, sobre todo los extensos. Ajá. Bueno, pues ahora presentas, tengo aquí el libro, no sé si se ve, ¿eh? Bueno, aquí, sí se ve. Aquí nos presenta ahora Insepulto, una novela que cuenta la historia del primer asesino, ¿no? De la historia, por encima incluso, por delante incluso de ya el Destripador. Háblanos un poquito de ella. Pues bueno, exactamente qué quieres que te cuente, de qué va la novela o cómo surgió la idea de escribirla. Quiero que me cuentes, quiero que, sin hacerme spoiler, evidentemente, quiero que Ajá. me cuentes un poco qué cuenta la historia. Pues como tú bien has dicho, yo me quería situar 20 años antes de Jack el Destripador, en su misma ciudad, en Londres, la Revolución Industrial, y crear un asesino diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora. Mezclar, digamos, diferentes formas de matar, ¿vale? Y que además, pues eso, fuera considerado el primer asesino en serie de la historia. Y todo transcurre, pues eso, como he dicho, en la Revolución Industrial. Todo esto nació a través de un videojuego llamado Assassin's Creed, que jugaba por entonces, que se llamaba Syndicate, y que transcurre en plena Revolución Industrial, y que me ayudó muchísimo, sobre todo para las descripciones de los paisajes y de la época, ¿no? Así que, pues ya os digo, transcurre todo alrededor de una familia y sobre todo de un escritor que al principio del libro están en su velatorio, y, y bueno, y si quieres que cuente algo más lo puedo contar, porque el principio es bueno para que la gente le Claro. incite a comprarlo. Claro, la sorpresa es que cuando en ese velatorio, el que no está es el muerto. Efectivamente, están velando su féretro con la tapa puesta, y en el momento en el que su mujer insiste y se pelea con la familia para despedirse de su ser querido en ese último instante, pues cuando abre la tapa del féretro, no encuentra a su marido. Está su hija casi recién nacida, porque hacía poco que habían sido padres, durmiendo plácidamente. ¿Dónde está el cadáver de su marido? ¿Cómo ha aparecido esa niña allí? Hay que Puede haber comprar el algo más sepulcro. macabro, ¿verdad? No, no podía haber algo más macabro. No, ya conociéndome como me conoces, sabes que no. Ya. Y todos los que has leído en mis novelas anteriores, claro. Oye, desde el momento en que tú piensas el argumento de la novela hasta que ya la empiezas a escribir, ¿suele variar mucho? ¿Le das muchas vueltas? Sí, Ay, no, esto no lo voy a cambiar. eh, te puedo decir que sí y que no, porque, bueno, en realidad sí, porque yo creo que todo escritor o contador de historias, en mi caso, hace una planificación de toda la novela, más o menos, o por capítulo, con una escaleta, personajes. El caso es que, como siempre digo, y sé que puede sonar atópico, que lo puedan decir muchos autores, pero es que es así. Tú no mandas, los que mandan son los personajes. Entonces, conforme vas escribiendo la historia, solo ellos cuentan y solo ellos dirigen tu camino, tus manos en este caso, para contar lo que ellos quieren contar. Entonces, sí es verdad que hay muchas veces que se sale un poco de la línea de la que tú tenías marcada. O sea, que a veces tú has empezado a escribir un personaje con la idea de que fuera por un lado y al final el propio personaje te ha llevado para otro. Me ha pasado con algunos muy poco, por eso sí que es verdad. Ya no en sí, la historia sí, lo que es la historia sí ha podido cambiar, pero el personaje en sí no. Yo el personaje sí siempre lo tengo muy marcado, muy especificado, cómo es cada uno, pero sí que es verdad que a lo largo de la escritura de una novela sí han surgido personajes que no tenía pensado y que me han solucionado la papeleta
en ocasiones en la que a lo mejor estaba a punto de llegar a ese bloqueo, a esa famosa y temida página en blanco, como me pasó, por ejemplo, en un personaje de Los Pasos del Fin, de mi segunda novela. ¿Has tenido tú muchas páginas en blanco? La verdad es que no, y no es porque me tire el pegote o intente quedar de chulo delante de la gente o no sé, o egocentrismo. No, la verdad es que no sé si es un don o es una habilidad que tengo, pero sí que es verdad que cuando llego a concentrarme, porque eso sí, me cuesta muchísimo evadirme del mundo exterior, tengo que apagar el móvil, dejarlo por ahí escondido y no tener la tentación de cogerlo. Cuando estoy absolutamente concentrado en el tema, sí que es verdad que en mi cabeza empieza a explotar y a fluir ideas y no, normalmente no he tenido, hasta ahora no he tenido ninguna. A mí lo que me cuesta es el arrancar la historia, pero una vez que arranca ya ¿Qué te va parece? todo, va todo seguido, sí. Oye, Óscar, ¿a ti no te da la sensación con esta realidad que estamos viviendo, yo creo que desde un año para acá, que esta realidad se empeña en superar a cualquier tipo de ficción? Es que la ficción jamás va a poder superar a la realidad. Es una frase hecha, pero es que es la realidad. Por más que tu cabeza intente contar historias nuevas, algo original o lo que sea, cuando a lo mejor estás leyendo un libro escrito de hace años o escuchando un podcast que te cuenta la historia de un asesino en serie o cualquier cosa de esa, siempre te das cuenta de que al final toda historia ha sido inspirada en En un hechos reales. extremo. Ujú. Mm. A ver, tú eres muy activo en las redes sociales, opinas sobre la actualidad. ¿Tú te sientes libre a la hora de opinar? Porque sí que es verdad que estamos Eh, en un momento ahora mismo en el que uf, hay que tener mucho cuidado. hay que cuidar las palabras. Sí, yo, en cierto modo, libre sí, libre por una parte, por el hecho de que tienes la opción de escribir en un muro lo que te venga en gana. Pero claro, con ciertas acotaciones. Porque si tienes algún mensaje despectivo o algún insulto o simplemente alguna palabra soez Expresión. que Claro. no está metida en el contexto que los algoritmos, por ejemplo, de Facebook tienen marcado, pues sí que es verdad que te cortan las alas y te puede, vamos, me ha pasado que por una palabra que no estaba puesta en el contexto que ellos creían, me suspendieron pues 24 horas, creo que fue, por Es ejemplo. verdad, es verdad. Eh, ¿Y por qué fue? Pues fue porque fue, Oscar. No sé qué palabra fue la que dije exactamente. Ahora sí que me has cogido con la página en blanco, ¿eh? No sé exactamente cuál fue, pero sí, algo de lo típico que decimos los gaditanos y tú sabes muy bien de qué cabrón, ¿no? O algo así, ¿sabes? Como Bueno, es que diciendo, qué tío. Y ahora te claro, voy lo cogieron en el contexto de insulto, no de decir, qué máquina. Ah, ya sé, fue por lo del tema de lo del calamar, del juego del calamar, creo que fue. Que puso algo así como qué puta locura o qué cabrones los coreanos, creo que fue. Sí, algo así creo que fue. Pero claro, era por ensalzar claro, lo claro. bien que había quedado la serie, ¿sabes? O por lo menos el gusto, para mi gusto, como había quedado. Y claro, se lo tomaron como un insulto a los coreanos y me cortaron. Fíjate, el otro día yo leía que había una persona a la que también le habían castigado porque había dicho algo tan gaditano, bueno, tan gaditano o tan español, no sé, como es me muero o algo así, ¿no? Claro, me muero pero cuando te ríes mucho, ¿no? O cuando algo te sorprende mucho, ay, me muero. Pues ellos entendieron que aquello incitaba al suicidio. Vale, entonces igual, ¿no? Entonces digo, entonces si Claro, yo, por ejemplo, cuelgo una foto de mis hijos, a los que tanto quiero, y le pongo me muero de amor, me claro. van a suspender también. Pero No claro, es por sé. lo que tú has dicho antes, hay el lenguaje, vamos a ver, que son máquinas al fin y al cabo, y eso es Claro, así. claro, los algoritmos están creados de esa manera, no tienen sentimientos, no saben exactamente lo que el ser humano está intentando expresar con su vocabulario en ese momento, claro. Bueno, ok, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora hablando, Pues ahora. ahora contigo, evidentemente.
Pero bueno, si te refieres en el tema de la literatura, pues bueno, Sí. sigo en mi ritmo de lectura y bueno, tengo avanzada. En un principio iba a hacer una novela, pero al final me he liado con dos. Hay una que lleva 120 y tantas páginas, que iba a ser la cuarta novela, pero que al final la voy a aparcar. Lo que pasa es que cuando me vienen flashes me pongo delante del ordenador y tengo que escribir una parte que se me ocurre. Pero hay otra otra idea que se me ha adelantado, se me ha cruzado el otro día, que estaba en el sofá sentado delante de la tele viéndola simplemente y se me vino a la cabeza y esa es la que quiero empezar a cultivar, aparte de que tengo un libro escrito ya con 13 relatos que voy a publicar con María Pizarro, que es la ilustradora de la Autora. novela de Sepulto, que ella tuvo una idea de hacer una antología de relatos de mitología griega sobre personajes mitológicos, pero dándole un toque especial en el que nosotros hemos querido hallar, digamos, la parte humana de esos seres mitológicos para que el lector empatice con ellos y entienda por qué se convirtieron en malos o por qué hacen las cosas que han hecho, ¿no? Entonces, coger y tocar el corazoncito del lector con esa historia. Y la verdad es que parece ser que nos ha quedado muy bien. Lo único es que ha habido algún tipo de problema ya de salud por parte de unos y otros. Hemos tenido que aparcar un poquito el tema, pero vamos, estamos en ello y nada, supongo que a finales de año empezará a arrancar lo que son las ilustraciones de María, que es lo único que falta porque va ilustrado con las ilustraciones de ella, porque ya la historia está escrita y buscar una editorial para que la publique. Qué bueno. Bueno, pues, Oscar, muchísimas gracias por asomarte a mi azotea. ¿Te gusta? Es bonita, ¿verdad? Sí, hombre, ¿qué te voy a contar yo como gaditano? Oye, una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cuál es tu hora preferida para escribir? ¿Hay una hora? ¿Tú tienes una hora preferida? O supongo que, como has dicho antes, cuando se te ocurre, ¿no? Bueno, cuando se me ocurre, normalmente puedo decir que no, porque incluso hasta trabajando se me han ocurrido cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si yo tuviera que elegir una hora predilecta para escribir sería la noche. Claro. Yo prefiero la noche, el silencio, los niños están dormidos, no hay nada alrededor que me despiste o me pueda descontrolar y si puedo elegir, elegiría la noche. Bueno, pues ya saben ustedes, Insepulto, que, oye, ¿dónde la podemos encontrar? Pues en la editorial, Libros Indie, en Amazon, en la Casa del Libro también, la podéis pedir y os la hacen llegar. Y en última instancia, si la queréis dedicada, solo tenéis que poneros en contacto conmigo, que mis redes son muy fáciles, tanto Instagram como, bueno, Twitter es Oscar Lamela Autor, pero bueno, Instagram, Facebook y YouTube, por ejemplo, incluso me podéis escribir, soy Oscar Lamela Méndez, y ahí podéis escribirme para haceros llegar con ella dedicada, si la Es queréis. verdad que Oscar también está en YouTube, también se le puede ver en YouTube. Oye, un consejo para mí que estoy empezando ahora en esto. ¿Consejo? ¿Qué consejo te voy a dar de ello? Si yo, ojalá fuera YouTube, eso significa, si yo te diera algún consejo es porque vivo de ello. No, simplemente que lo hagas porque te apetezca, que no sea una obligación. Que yo Claro. creo que estas cosas hay que disfrutarlas porque cuando llega el momento de que son una obligación, hombre, en cierto modo, si la escritura es una obligación, pues quiere decir que te va bien y que puedes vivir de ella, ¿no? Que ya me encantaría a mí. Pero sobre todo, todo en esta vida, todo nuevo proyecto que inicie, que sea para disfrutarlo y simplemente eso. Bueno, pues seguro que van a disfrutar si compran Insepulto en los sitios que ha dicho él, en Amazon, en la propia editorial, en la casa del libro o directamente, pues escribiéndole a él, incluso te hace la firma. Oscar, muchísimas gracias de verdad. ¡Ay, que ya están ahí! Bueno, pues espero que les haya gustado el programa de hoy. La entrevista con Oscar Lamela, autor, ya saben, de Insepulto, su última novela. Bueno, el programa, pues ya saben, se emite a través de YouTube y luego se emite a los días en Radio La Isla. Ya evidentemente no la versión televisiva, sino el podcast. Así que yo espero que si les ha gustado este programa, al igual que le gustó el anterior, pues saben que pueden darle a me gusta
compartirlo, pero sobre todo darle a esa suscripción que tan feliz me hace cada vez que le dan a la campanita. Denle a la campanita, nosotros les dejamos hasta la semana que viene.